Hola, soy Claudia Marcela. Bienvenidos a este nuevo espacio de arte. Vamos a comenzar con este tutorial de arte para ver cómo se usan los elementos que vamos a aplicar tanto a la pintura como a la escultura. En este caso vamos a hablar de pintura y dibujo. Y bueno, vamos a comenzar por algo muy sencillo, tal vez lo más sencillo de todos. ¿Recuerdan cuando éramos niños y utilizábamos lápices? ¿Qué pasaba con nuestros lápices? Los lápices los usábamos así. La punta era extremadamente cortita y no nos interesaba para dibujar, para hacer nuestras primeras letras. Pero si vamos a dibujar y hacer ejercicios para soltar nuestras muñecas, nuestros codos, nuestros hombros, tenemos que apelar a un instrumento que es un simple cúter, no sacapuntas, para tratar de generar puntas que tengan al menos 2 centímetros de longitud. Ustedes saben que hay minas más duras y otras minas más blandas. Las H son las más duras, las B son las más blandas. Entonces el tamaño de la longitud va a variar según la mina, sea más resistente o menos resistente, pero al menos tengamos como promedio que cuando saquemos nuestras puntas de lápices tengan 2 centímetros. Más o menos a esta altura lo que procederemos a usar una lija al agua y tomando el extremo del lápiz vamos frotando la mina para ir formando la punta. Tomamos el polvo generado, utilizando una servilleta, lo colocaremos ahí y después lo envasamos y etiquetamos, marcando el tipo de mina que estamos usando. En este caso es una 2B. El lápiz puede ser utilizado de distintas formas, no de esta como siempre lo hacemos, sino también podemos utilizarlo así. Y nuestros trazos siempre van a tener mayor soltura, todo lo que hagamos. Y si comenzamos, por ejemplo, a trabajar de punta, podemos ponerlo de costado y de punta y de punta y de costado, que vamos a generar estos gestos, que en nuestros trabajos, tanto en nuestros dibujos como en nuestra pintura, cuando estamos trabajando con pincel, los gestos son muy importantes. Nos vamos a tender a los lápices más duros. En las medidas que querramos contornos más difusos, nos vamos a ir a los lápices más blandos. Por otro lado, es importante saber que si estamos trabajando con papeles como este, libres de ácido, que preservan nuestros dibujos, tenemos que utilizar también las gomas libres de ácido, ya sean las gomas blancas, nunca las gomas azules, sino las gomas blancas, y las gomas que son clásicas, que son las gomas llamadas miga de pan. ¿Por qué? Porque nos van a permitir cortarlas y amasarlas. Al amasarlas, cuando necesitemos levantar las luces, simplemente las podemos moldear y hacer con ellas pequeños lápices de goma e ir borrando nuestros distintos trazos. Cuando les hablé de los papeles y de las ideas de los papeles, es algo importante a tener en cuenta en cuanto a la preservación. Por supuesto, si estamos entrenándonos no vamos a necesitar papeles más caros, que son los libres de ácido. ¿Qué pasa? El ácido deteriora el papel, contribuye a la oxidación y nosotros, para preservarlos, vamos a necesitar papeles alcalinos. Es por ello que cuando necesitemos insumos y tengamos un grado de destreza en nuestro dibujo, tenemos que apelar a ese tipo de papeles. Papeles alcalinos que no tengan en su composición medios ácidos. Vamos a hablar de uno de los pasos que hay que tener en cuenta para dibujar, y es el encaje. Hay que pensar el encaje como un recipiente donde tenemos que encajar un objeto. El objeto es nuestro dibujo. El recipiente es el marco donde vamos a trabajar, que puede ser soporte papel, que puede ser soporte tela, que puede ser un mural.
y ese soporte tiene una dimensión. Entonces, el objeto a pintar tiene que estar acorde con la dimensión del soporte elegido, que puede ser pequeño, y entonces ahí vamos a utilizar un pincel probablemente de mango corto, pero si estamos tratando de generar una imagen, generar un dibujo que va a ser representado en un soporte que sea de gran dimensión, nos vamos a tener que alejar para poder encajar ese dibujo en ese soporte y darle identidad. Por eso vemos en fotografías antiguas a pintores, grandes pintores como Henri Matisse, que dibujan con pinceles que pueden llegar a tener hasta 3 metros de largo en su mango. Y eso nos puede llamar la atención, pero si lo pensamos de esta forma, es alejarse para ver el todo y poder representarlo en grandes dimensiones. Es una técnica excelente. También esta técnica era usada por Sorolla para soportes de mediana envergadura, porque le daba la posibilidad de hacer trazos tanto en el dibujo o de hacer pinceladas con pincel mucho más sueltas. ¿Sabías que muchos cuadros nos invitan a leer su simbolismo? Uno de ellos es el pintado en el siglo XV por Van Eyck, el matrimonio Arnolfini. Van Eyck nos invita con su cuadro a descubrir más allá de lo que vemos, a ver lo invisible, lo que representan los símbolos. Si nos detenemos en distintas partes del cuadro, es muy probable que veamos diferentes objetos o diferentes situaciones, pero no las comprendamos. Es por ello que a través de señalar cada una de las partes o los detalles, nos vamos a dar cuenta de lo que quiere decir el pintor sobre ese personaje de Flandes. Primero, vemos que en la pintura aparecen unos suecos, y los suecos que están haciendo referencia a lo sacro, a la fertilidad. Después vemos también que hay un perro que está cerca de la mujer, y el perro está representando la fidelidad de los esposos. La mujer, a su vez, tiene una postura sumisa, la cabeza está inclinada hacia abajo, tiene un vientre abultado que probablemente nos represente en el símbolo de la maternidad. La cama está adornada con lujosos ropajes en alegoría a la prosperidad del matrimonio, y eso lo vemos representado por las tinturas que eran usadas en los acolchados. Era el rojo. El rojo eran tintes extremadamente caros, y solo la gente más pudiente podía tener en sus casas textiles de ese color. Otros colores como ocres y marrones, incluso verdes oliváceos, eran más comunes en la plebe. A su vez, el rojo implica pasión, la casualidad que esté representado también en la cama del matrimonio Arnolfini. Vemos que ambos personajes están descalzos, simbolizando la presencia de un ritual que implicaba el respeto hacia el hogar. Y eso era una costumbre que existía en Flandes, de quitarse los zapatos en respeto al hogar. También tenemos un rosario situado cerca del espejo, y nuevamente es alegoría a la pureza y a la devoción de la esposa. Cerca del objeto vemos representaciones del Vía Crucis, que son las paradas que realizó Cristo en camino a la crucifixión en el monte Gólgota. Pero también ese espejo refleja una inscripción, y esa inscripción es muy representativa, porque si la leemos dice: Jan van Eyck estuvo aquí en 1434.
la forma cóncava del espejo representaba alejar la mala suerte del hogar. Era de buena suerte tener espejos cóncavos en esa época. Después hay una vela encendida y la vela encendida representaba la vela de Cristo, pero también representaba el amor del matrimonio. Pero analizando un poco toda la escena, algunos teóricos, como Panofsky, dice que encontró detalles extraños, que era muy probable que en ese matrimonio solo como testigo hubiese estado Van Eyck. Se tiene registro que el mercader Arnolfini estuvo casado, pero no tuvo hijos. Es probable que ese matrimonio nunca había existido y representó en ese cuadro, que quedó en la inmortalidad, a su amante que esperaba un hijo. Algunos pintores se retrataron en los cuadros que pintaba. Van Eyck puso su firma, pero de una manera muy llamativa. Representó la fecha en que pintó el cuadro, pero también dijo: en esa fecha yo estuve aquí. Por otro lado, es muy interesante analizar la historia de ese cuadro. El matrimonio Arnolfini, el real matrimonio Arnolfini, nunca tuvo hijos y se cree que esa representación no era de su esposa, sino de un amante de él. Los historiadores y estudiosos de la simbología han llegado a la conclusión de que ese matrimonio solo se ejecutó ante la vista del pintor. Mi nombre es Claudia Marcela, espero que lo hayan disfrutado.